Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí estar aquí con ustedes en la radio, esta oportunidad que Dios me da y estoy muy agradecida con Dios por su misericordia. Como siempre les digo, cada mañana es nueva su misericordia y es un día más para poder vivir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque como dice bien en la radio, Busco en ti, donde estás no es el final. Es el principio de muchas cosas y el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y pues bueno, aquí en Un Café con Jesús quiero comentarles que en la semana escuché una narración hablaba de un alfarero, perdón, que estaba moldeando un plato de barro, pero llegó el rey. Y cuando llegó el rey, era un pueblito, llegó el rey a observar todo lo que estaba haciendo y le llamó la atención ese plato y lo tocó. Pero el alfarero no le dijo que el plato todavía estaba fresco, el barro, así que dejó sus huellas de sus dedos en ese barro. El rey lo soltó y siguió viendo todo lo demás y después se fue. Cuando se fue, el alfarero dijo, molesto, pues ya este plato ya no sirve, hay que tirarlo. Le dijo a su ayudante, hay que tirar este plato porque ya no sirve, ya dejó ahí las huellas del rey. El ayudante le dijo, no, no lo tires, regálemelo mejor y si no, véndamelo. Y le dijo, pero ¿por qué? Si ya no tiene valor, ya no sirve, está tomado, tiene las huellas del rey. Y el ayudante le dijo, precisamente tiene más valor porque quien lo tocó fue el rey. Y eso hizo que el alfarero se diera cuenta y dijo, es verdad, ni siquiera tengo que volverlo a hacer, tiene más valor. Al tocarlo, el rey le dio un valor agregado a este plato. Así que no se lo regaló ni se lo vendió a su asistente, sino lo vendió, lo triplicó en el valor que tenía y lo compraron. Y cuando escuché esta narración, dije, Señor, así es nuestra vida. Cuando somos tocados por ti, eh, tenemos un mayor valor. Para muchos quizás ya no servimos, ¿no? Pero para ti, tú nos has dado un valor muy grande, un valor invaluable, ¿no? Y me di cuenta entonces, ¿qué es lo que nosotros lo que tocamos? ¿Estamos dándole un valor agregado o estamos devaluando a esa persona todo lo que nosotros hacemos? Y tanto en la familia, en la iglesia, en nuestras vidas, todo lo que nosotros tocamos, me pregunto, ¿tiene ese valor que le estás agregando porque tiene el sello del Padre, que es nuestro Señor, o lo estamos devaluando? Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para los demás? ¿Qué tipo de persona soy? Soy esta cristiana que estoy en movimiento y haciendo las cosas para mejorar, para hacer las cosas que Dios dice, o soy aquella que está en un confort y que no avanzo, solamente me congrego y hasta ahí y no avanzo más. Y se me quedó bien esta frase, todo lo que tú tocas prospera, todo lo que tú haces hasta las personas les das un valor, les dejas una marca en tu vida como el Señor ha marcado tu vida. Y esta pregunta me hizo dar el tema que vamos a ver hoy y es tres tipos de personas. ¿Qué tipo de persona eres? Y ahorita les voy a hablar de estos tres tipos de personas que hay, pero hubo algo también que yo le dije a Dios, Señor, sí tenemos valor y tenemos un potencial. Tú nos has dado un potencial. Nos diste algunos recursos, lo que es nuestro cuerpo, de una mente que tiene que ser una mente renovada como la mente de Cristo, y nos dices el tiempo para poder hacer tus obras. ¿Qué necesitamos?
¿Qué necesitamos para ser este tipo de persona mejor? Que esa huella que has dejado en nosotros para aquellos que dijeron que no teníamos, no servíamos, que tú nos dices ese valor y nos lo agregaste para compartir y dar a los demás, porque la palabra dice que nosotros somos a imagen y a semejanza del Señor. Entonces, si somos a imagen, ¿qué estamos reflejando? Y me vino el versículo que vamos a hablar el día de hoy, que es segunda de Pedro 1, 3, 4, y lo vamos a hablar en la nueva traducción viviente, y esto lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea Él el que hable a nuestros corazones, que sea Él el que use mi boca para que a través de su revelación podamos entender y comprender y que Dios nos pueda exhortar cómo cada día podemos ser mejores para ser ese tipo de persona que Dios busca en nosotros. Y la palabra dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. O sea, aquí dice que todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Para qué nos ha dado todo? Esa es otra de las preguntas. Para conformarnos como el mundo nos lo da, o como dice la palabra, no nos conformemos a este mundo, sino a las cosas que Dios nos da, aquello que está en las manos del Señor. Y dice, andar en rectitud para andar en una vida recta, ¿verdad? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Así que Dios, en su gloria y en su excelencia, Él nos dio un potencial, Él nos dio recursos para que nosotros podamos hacer todo lo que necesitemos, lo podamos tener. Y entonces me llevé a la tarea y busqué en griego qué es el poder otorga, cuál es el poder, cómo se podría decir que es el poder que Dios otorga. Y en griego dice que es kratos, y kratos significa poder otorgado por Dios para su gloria, por el Dios glorioso. Excucio es autoridad delegada. El Señor nos dio una autoridad, nos delegó una autoridad Él nos otorgó el poder para que hagamos todo lo que Él nos mandó a hacer, porque Él sabía que necesitábamos de Él para poder hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y lo que Él nos mandó a hacer es su propósito. Entonces, la pregunta es, el Señor nos dio un potencial muy grande, un potencial enorme para que nosotros podamos ser unas personas productivas, para que podamos, haciendo productivos, tener una actividad mucho mejor, siempre consagrada en las manos de Dios. En Mateo 13:8 dice también, una cosecha que rinda 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Dios quiere que nosotros todo lo que cosechemos se multiplique mucho más, 100 veces más de lo que Él nos dio. Que el valor que nos ha dado sea aumente, no devalúe, sino que aumente tanto en nuestras personas como en lo que damos a los demás, en lo que tocamos, en las personas, en lo que hacemos por los demás. Y esto fue muy valioso para mí porque me hizo ver, si tú te has preguntado como yo y me has seguido en la radio, que hemos hablado que mucho he tenido problemas con el negocio, no prosperaba, hubo queja en mi vida, hubo una exhortación del Señor a mi vida, el por qué no avanzaba. Y ahora el Señor me había estado mostrando el por qué a través de esta narración y de hace tiempo atrás que me he estado conformando a este mundo, porque me he estado fijando en las cosas del mundo, en lo terrenal, no en lo celestial. Y esto me hizo ver que ese conformismo me estaba estancando y no me dejaba avanzar. Y entonces no estaba yo haciendo nada productivo para mí y para los demás. Y no era porque Dios no lo quisiera, es porque entonces me di cuenta qué tipo de persona quiero ser. Aquella que está en movimiento o aquella que solamente está en paz. Porque vi que había, averiguando y buscando, vi que había tres tipos de personas. Las personas que están móviles,
las personas que están inmóviles y las personas que están causando siempre más movimiento, que hacer más movimiento, grandes cosas, aquellas personas extraordinarias. Y dije, Señor, ¿qué tipo de persona estoy siendo en este momento? Y cuando uno está en el confort, en esa comodidad, eh, piensas que todas las cosas están bien y no te das cuenta que la comodidad te estanca, la comodidad no te deja avanzar, la comodidad frustra tus sueños. ¿Y qué es confort? ¿Qué es confort? Y quiero hablarles de qué es el confort. Y dice que el conformismo no es lo mismo confort que conformismo. Y el conformismo es aparente estado de comodidad, justificado para no crecer ni hacer nada, no accionar. Es una ausencia sin destino. Es donde no hay visión, no hay pasión y no hay disciplina. Qué difícil, ¿verdad? Porque dice que es no crecer y que no hay acción. Tú puedas tener muchos deseos. A veces tenemos, como yo les decía, deseos de hacer cosas, deseos de prosperar, deseos de servir a Dios, deseos de agradarle a Dios, pero solamente son deseos, pero no hay movimiento. Y el movimiento es obrar, es hacer. El sentir mover es dar un paso más, es una acción y no estamos accionando. Entonces, cuando no accionamos, no hay resultado y no hay un destino. El Señor nos trajo a tener un destino y un propósito. Y si nosotros no accionamos, no hay movimiento, no vamos a poder avanzar a ese propósito. Si tú no tienes una visión, no vas a tener un propósito. O ahí está, pero no vas a poder alcanzar tus sueños. Podemos vivir en la mediocridad cuando nos volvemos personas que somos conformistas, inmóviles, podemos vivir en la incredulidad y en la mediocridad. Y la mediocridad es una fuente de retraso, nos retrasa para que no avancemos en todas las cosas que quizás nosotros planeamos, pero estamos estancados sin hacer nada. Es un peligro porque nos convertimos en algo que soportamos. Vamos manejándolo y así nos quedamos, ¿verdad? Nos estancamos, no crecemos y preguntamos, ¿por qué no crezco? Porque estamos estancados, porque estamos sin movimiento. Y creo que es el peor enemigo, la conformidad. El sentirnos confortados, el sentirnos así, nos hace no crecer. Es un enemigo que genera una ruina y es un cementerio de sueños. ¿No te ha pasado? Yo sueño hacer esto, yo me veo, Dios puso esto en mi corazón, tengo una visión y el Señor me la reveló. Pero esperamos que el Señor nos la dé y la traiga así como un milagro. Pero tenemos que hacerlo y decimos, no se cumplió la promesa. No se cumplió la promesa no porque Dios no lo haya hecho, Él es fiel y es justo, sino porque nosotros estamos en esa conformidad. Una persona que está conforme no avanza, ¿verdad? Y entonces, lo que yo les quería comentar también con esto es que cuando tú estás en una conformidad no hay ambición. Y el Señor nos puso que nosotros somos lo que hacemos por los demás. Cuando nosotros accionamos y hacemos las cosas para Dios. Ahora quiero comentarles también, eh, hablando de esto, de que nos conformamos y nos convertimos en personas perezosas. Quiero decirles que dice la palabra en Romanos 12:11 y dice la palabra así, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Cuando tú te conformas, te conviertes en una persona perezosa. Y aparte de ser perezosa, te conformas en una persona ociosa. Y una persona ociosa es uno de los pecados en los que te hace caer en muchos vicios. Y Dios nos dice a través de la palabra que no seamos perezosos, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser diligentes. Y como yo les decía, queremos que Dios nos dé, pero ¿qué estamos haciendo? Dios ya nos dio las promesas a través de su palabra.
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que sean cumplidas esas promesas? ¿Qué tipo de personas estamos siendo para poder cumplir esa promesa en nosotros? Para que agreguemos ese valor que Dios nos ha dado, o que estamos devaluando ese valor porque no estamos haciendo nada provechoso. Ahora, adelante, también en este mismo, lo saqué por puntos en Romanos 12:11, dice que nos debemos de alegrar en la esperanza. Y a veces decimos, yo me alegro, tengo la esperanza de que yo voy a hacer lo que Dios dijo que voy a hacer, pero estamos estancados y no nos queremos mover. Y entonces sí tenemos una esperanza, pero hay que tener movimiento y alegrarnos en todo lo que hagamos. Dice, tengamos paciencia en las dificultades. Cuando tenemos dificultades, como yo les he platicado, no tenemos que ser pacientes, pero no quiere decir que la paciencia, ya hemos hablado de esto, nos vamos a quedar estancados, no. Quiere decir que la paciencia tenemos que actuar para poder seguir adelante, si no, nuestros sueños no van a ser alcanzados. Tenemos que seguir orando, y tenemos que estar listos para ayudar a otros. Como yo les dije, con lo que Dios nos dio, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando valor a otras cosas, valor a las personas. Ahora, como también les estoy diciendo, dice que el perezoso es aquel flojo que no hace las cosas que debe de hacer, no ejecuta lo que debe de ejecutar, no hay movimiento, no hay acción. El Señor nos dice que seamos diligentes, que seamos productivos, que trabajemos, y entonces, ¿qué es productivo? Productividad es administrar, eh, con mayor eficacia lo que Dios nos ha dado, con entusiasmo para el bien de nosotros mismos y de otras personas. Y todo esto va a ser para la gloria de Dios, aprovechando al máximo nuestro tiempo. Yo les comentaba que el Señor nos dio recursos, como es nuestro cuerpo, para poder movernos, para poder ejercitarnos, como es la mente, porque Dios nos está, cuando venimos a Cristo, Él nos está renovando nuestra mente, transformando nuestra mente, y nos dio el tiempo para ejercitar todas las cosas, tiempo para trabajar. A hoy, como yo les dije, hoy en este día tenemos tiempo para poder llegar a ese propósito. Y entonces, por eso me di a la tarea de investigar y ver por qué me decidí de este tipo de 3 tipos de personas, que es el título de esta enseñanza del día de hoy aquí en Un Café. Porque como yo les dije, hay personas que están inmóviles. Hay otro tipo de personas que están siempre en movimiento, y el tercer tipo de personas son aquellas las que causan mayor movimiento, las que son extraordinarias, que es extraordinarias, van más allá de sus capacidades muchas veces, pero Dios nos dio grandes capacidades, ¿verdad? Ahora quiero platicarles quiénes son estas personas. ¿Por qué? Porque a través de esto podrán ver qué tipo de persona están siendo y qué tipo de persona quieren ser. ¿Y quién eres? Te vas a dar cuenta quién eres tú. Yo me di cuenta que era una persona, eh, a veces inmóvil y otras veces móvil, pero yo le pedía a Dios ser una persona extraordinaria y quería que Él me diera cuando yo soy la que tengo que hacer, tengo que accionar. Una persona sin acción no va a haber evolución. Tienes que accionar para que pueda haber algo más. Ahora te voy a decir una cosa. Aún es tiempo, no es tarde, todavía estamos en tiempo. Hoy es un día para poder ser mejor y poder multiplicar lo que Dios nos dio a través de esos dones, de esos talentos, porque el Señor, como decía aquí en Segunda Pedro, Él nos dio todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir a través de Él y conocer a través de Él todo ese potencial que Dios nos ha dado para su gloria, ¿no? Para servirle a Él. Ahora, ¿quiénes son los inmóviles? Los inmóviles son aquellos que no causan movimiento. Y el inmóvil es aquel que está inactivo, es aquel perezoso,
es aquel ocioso, es aquel que no desencadena ninguna acción y que se la pasa descansando, esperando que Dios dé, pero él no da, él no se mueve. Es aquel que cuando en las mañanas vamos a despertar, ponemos el despertador a cierto, una alarma, pero ¿qué hacemos? La pausamos otro ratito más porque tenemos que descansar. Y cuando vemos el tiempo ya pasó y esa alarma la estuvimos posponiendo y posponiendo y posponiendo. Así posponemos nuestras vidas y cuando nos damos cuenta desperdiciamos el tiempo que Dios nos dio. Eso es lo que hace una persona inmóvil. También hicieron que sus sueños nunca se realizaran. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron tiempo para accionarlo. Empobrecen. ¿Y por qué empobrecen? No porque Dios así lo quiera, porque dice que el que no trabaja no come. El ocioso es madre de los vicios y ellos a veces se convierten, esa persona inmóvil, en personas ociosas, carecen de obligaciones. Cuando tú no tienes un trabajo, te conviertas en ociosa porque no tienes una obligación. Y como no tienes obligación, no estás convencido en cumplirla. Pues, ¿qué vas a cumplir? Si para ti no hay nada que hacer, no les interesan los compromisos. Quieres hacer, pero no te quieres comprometer. ¿Cuántos decimos, sí, voy a la congregación, pero voy solamente un día? Ahí está. O mejor por la tele, escucho la palabra y es mejor, así no me tengo que mover y puedo hacer mis cosas. Y cuando te das cuenta, no avanzas, sigues en lo mismo. La mayoría de estas personas, ¿qué crees que hacen? Están siempre sin hacer nada, no avanzando. Ahora, vamos a hablar también de las personas móviles. Son aquellas personas que están siempre en movimiento. Hacen muchas cosas, están en movimiento, pero no dan rendimiento. Su actitud es positiva, eso es bueno, pero participan, pero no aportan. Sí, yo ayudo y haz esto y van y lo hacen, pero no hacen más. Solamente lo que tú les dices, pero no hacen más. Son activos, pero no productivos. ¿Y qué es producir? Como yo les dije, producir es dar más, es administrar bien lo que tenemos. Y ellos se mueven. Son aquellos que hacen todo, mueven todo, pero al final no hubo algo que produjeran más allá. Quieren hacer lo menos posible y recibir lo más posible. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo lo hice, ya lo hice, ya, ¿y a qué horas me vas a dar más? ¿No? Ya lo hice, Señor, ya me dijiste trabaje, ya trabajé, pero ¿dónde está más? Dice que todo lo que hago prospera, pero ¿dónde está más? De trabajé y no prospera. No, no estás dando más. Estamos dando, estamos trabajando, moviéndonos, pero no queremos producir más. No podemos estar en lo mismo, tenemos que avanzar, dice que sean diligentes. Y viene lo más importante, que creo que son aquellos que causan mayor movimiento, los que causan esa decisión de ser diligentes, de llevar más allá de lo que Dios nos dio, dar más, de que cuando Dios te pone en las manos algo, tú dices, ¿qué voy a hacer con esto? Lo tengo que multiplicar, tengo que hacer mayores cosas como los talentos en los que nos hablaba el Señor. ¿Qué hicieron con los talentos? Porque un día nos va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te di? Yo te di todo lo que necesites, como decía aquí en segunda de Pedro. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? Aquellos que hacen grandes movimientos son aquellos innovadores, aquellos que siempre están creando qué voy a hacer, cómo voy a ayudar en mi iglesia, cómo voy a ayudar a mi familia, cómo voy a aportar a mi familia para dar más, para poder ser más productivos, no devaluar, sino dar, dejar esa huella. Todo lo que tocan prospera. ¿Por qué prospera? Porque ellos están dispuestos a multiplicar, a producir. Y muchas veces queremos que nos dé el Señor, pero no queremos producir. Están comprometidos. Ellos tienen un compromiso con Dios, un compromiso de hacer todo mejor cada día.
entregar su alma, su espíritu, están dispuestos a sacrificar su tiempo. Son aquellos que están dispuestos a, no importa el tiempo que sea, yo voy y voy a ayudar al hermano que necesita, o en la misma familia, voy a estar contigo en todo tiempo. En la iglesia, hay muchos que están en movimiento, que dicen, sí, yo voy los domingos, pero no dan más. Oiga, podrá venir a ayudar. No. Y Dios dice, da más. Es lo que quiere, gente que dé más, gente diligente. Sacrifican, como les dije, son aquellos que tienen una visión, porque el Señor les ha revelado esa visión, entonces son aquellos que accionan, son aquellos líderes, dirigentes. Y un líder no solamente ora, también acciona. Y esa acción le va a llevar a más, a una revelación. Como ya les dije, multiplican todo lo que hay en sus manos, utilizan sus recursos de la mejor manera. Ellos buscan cómo hacerlo que crezca, cómo hacer que vengan más almas al Señor. Buscan hacer lo mejor que tienen, se comprometen con Dios en todo, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Son diligentes y estos mismos serán recompensados. Sirven al Señor con fervor, porque el Espíritu les hace servir con ese fervor, con ese amor. Ahora quiero decirles que estaba escuchando que el 20%, los humanos deberíamos de tener el 20% de conocimiento y el 80% de compromiso y comportamiento. Como nos comportemos y accionemos es lo que vamos a dar. Para terminar, quiero decirles que hay dos maneras: o somos aquellos que flotan o somos aquellos que navegan. Aquellos que flotan siempre van a estar sin movimiento, y aquellos que en movimiento son aquellos que después dicen, seguimos haciendo lo mismo, no, seguimos pensando lo mismo, seguimos actuando con lo mismo y no avanzamos, solamente estamos ahí inertes. Lo único que avanza en nosotros es que vamos envejeciendo y no estamos haciendo nada. O queremos navegar. Aquellos que navegan son aquellos que tienen una visión y que quieren alcanzar esa visión y van nadando de poco en poco hasta llegar a través de una disciplina y de una pasión por hacer las cosas como Dios quiere que las haga. ¿Qué tipo de personas somos? Hoy el Señor nos invita a preguntarnos, ¿móviles, inmóviles o dirigentes? Aquellos que quieren hacer mayor movimiento para servir al Señor. Termino con esta narración. Había un día un rey que puso una piedra antes de llegar a su reinado, y esa piedra pasaban la gente que iban en sus carrozas y la rodeaban, y se acostumbraron a rodearla, a ese confort, sin moverla. Nadie la movía. De repente llegó un campesino, no llevaba una carroza, iba caminando, cargando sus costales, y dijo, alguien se puede tropezar o alguien puede dar una vuelta y trabajar doble. Voy a ayudar a quitar la piedra. El campesino, con esfuerzo, como yo les dije, con disciplina, con compromiso, empezó a quitar la piedra. Le costó trabajo, pero cuando quitó la piedra se dio cuenta que debajo de la piedra había una recompensa, había dinero que el mismo rey le había puesto para que él quitara esa piedra. Cuando nosotros quitamos esas piedras que nos limitan, ese conformismo, esa mediocridad, esa falta de movimiento, el Señor nos da una recompensa. Y la recompensa más grande es que nos da su poder, su autoridad, eh, esos talentos para que nosotros multipliquemos esa semilla al 100 por uno. No para nosotros, para nuestra vanagloria, sino para la gloria del Señor, para poder ser fructíferos. Recuerden lo que yo les decía, el Señor ha dejado huella en nosotros para que seamos, tengamos mayor valor y para que nosotros aportemos mayor valor a los demás y a nosotros mismos, no para que nos devaluemos. El Señor nos dará una recompensa y la recompensa está en el cielo.
pero nosotros tenemos que movernos, ser diligentes, buscar más, comprometernos más con el Señor, servirle con todo el corazón. Eso es lo que el Señor quiere. La pregunta está, todo lo que tú tocas, todo lo que tú tocas es de bendición. ¿Qué tipo de persona eres? Esa pregunta la dejo para que cada uno de nosotros respondamos conforme el Señor nos guíe y nos revele en nuestro corazón. Yo siempre he sido tratado de ser sincera con ustedes y yo les puedo decir que era de esa persona inmóviles y a veces móviles. Móvil porque quería obedecer al Señor, pero hasta ahí, no más. El Señor me hizo ver que tenía, hace los que me escucharon, yo les decía que el Señor me puso pausa para que no avanzara, pero porque Él me ama, porque Él me tenía que revelar que tengo que, trabajo sí para el Señor, sí, pero tengo que dar más, tengo que ser más productiva, tengo que tocar a la gente que está a mi alrededor, dándole un mayor valor como el Señor me lo ha dado a mí. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, así como lo fue para mi vida. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes en un café con el Señor. Que todo lo que tú hagas este día sea siempre con diligencia y con amor para Dios, porque Dios es bueno y Dios quiere que lo que cosechamos sea al 1000 por 1. Dios es bueno, es grande y maravilloso. Recuerda, todo es para su gloria. Bueno, esto es todo y espero que estés muy bien, que Dios te bendiga, que Dios resplandezca su rostro sobre ti y tenga misericordia y ponga paz. Dios te bendiga y nos vemos. Hasta luego.